El río Guadalupe rugía como una bestia indomable, hinchado por las lluvias primaverales, su superficie un edredón espumoso de lodo y espuma. Isabela Morales golpeó el agua con la fuerza de un martillo que golpea un yunque. Por un momento, el mundo se quebró. Una frialdad le apresó el pecho. Sus pulmones ardían pidiendo aire, y la corriente se la tragó por completo. Su vestido azul se hinchó a su alrededor, retorciéndose como un trapo atrapado por el viento. Intentó gritar, pero el río robó el sonido antes de que pudiera salir de sus labios. Sobre la orilla del río, 5 siluetas se recortaban contra el cielo pálido. Mujeres. Sus faldas restallaban con la brisa, sus rostros duros de furia. Sus voces sonaron como látigos. Que el río se la lleve. Es demasiado hermosa para dejarla caminar entre nosotras. El Señor juzgará su alma. No fueron hombres quienes la habían empujado. Ningún marido celoso, ningún amante desdeñado. Eran las esposas de San Marcos, mujeres cuyos ojos ardían con una envidia más caliente que el sol de Texas. Sus manos aún temblaban por el empujón, pero sus bocas hablaban con seguridad, convencidas de que estaban impartiendo justicia. El cuerpo de Isabela giró, arrastrado bajo el agua, sus miembros forcejeando contra el peso del líquido. Tosió, inhaló lodo, y el río le llenó la garganta como plomo fundido. Sus ojos se dirigieron hacia la franja de cielo que ya no podía alcanzar. La corriente la sacudió como si no pesara más que una hoja, girándola hacia rocas afiladas que se proyectaban desde la orilla. Y en ese momento terrible, pensó en Miguel. El rostro de su marido apuesto y joven, apareció en su mente como un fantasma. La última vez que lo vio, había subido a los andamios de la iglesia, martillo en mano, sonriéndole desde lo alto antes de caer. Su muerte había destrozado su vida. Y ahora, 3 meses después, el pueblo había decidido que su belleza era una maldición demasiado peligrosa para permitir. Su corazón palpitó con fuerza, pero su cuerpo se debilitó. El río la presionaba hacia abajo, más y más oscuro, hasta que su visión se nubló. Sus dedos arañaron la nada. Su pecho gritó, y un solo pensamiento atravesó la neblina. Así es como terminarán conmigo. Sola, no deseada, culpada por pecados que nunca cometí. En la orilla, las mujeres escupieron sus veredictos. Marta Caldwell, la esposa del alcalde, elevó la barbilla, su voz afilada como el cristal. Que se ahogue, que este pueblo se libere de su tentación. Las otras asintieron, sus rostros sombríos, como si estuvieran viendo cómo una plaga era finalmente destruida. Pero el destino tenía su propia mano en el asunto. A través del rugido del río llegó el trueno de cascos golpeando la tierra húmeda. Apareció un caballo, alto y de color castaño, con los hollares ensanchados mientras se detenía en seco. Su jinete era Samuel Carter, un ranchero que vivía lejos de San Marcos, un hombre al que el pueblo conocía más por su reputación que por su presencia. 50 años habían tallado profundas arrugas en su piel curtida por el sol, su pelo entrecano en las sienes, sus hombros anchos por décadas de trabajo en el rancho. Sus ojos grises, del color de la tormenta y serenos, escudriñaron el río. Al principio, solo vio la corriente agitada. Luego, allí, atrapado entre 2 rocas, divisó el destello de tela azul retorciéndose violentamente. Sin vacilar, Samuel se bajó de su caballo, arrojó su rifle al pasto y se lanzó al río. El agua estaba amargamente fría, cortándole los huesos. El lodo succionaba sus botas, arrastrándolo hacia abajo, pero él avanzó con la determinación de un hombre que había enfrentado peores probabilidades. Había luchado contra ríos antes, inundaciones que destrozaban cercas, tormentas que amenazaban con arrastrar ganado al olvido. Pero nunca las apuestas habían sido tan humanas, tan frágiles. La alcanzó justo cuando la corriente la volvía a sumergir.
Su rostro estaba pálido, los labios azules, los ojos cerrados. Con un brazo, Samuel la enganchó bajo los hombros, levantándola contra su pecho. Con el otro, luchó contra la fuerza del agua, los músculos en tensión, la respiración entrecortada. Paso a paso, se abrió camino de regreso a la orilla, la corriente arañándolos a ambos. En la orilla, las mujeres se quedaron paralizadas. Por el instante más breve, el pánico brilló en sus ojos. Marta les susurró a las otras que estuvieran quietas, pero el miedo ya estaba grabado en sus rostros. Se dieron la vuelta y se dispersaron como cuervos, sus faldas azotadas por el viento, retirándose hacia el pueblo con su secreto intacto. Samuel cargó a Isabela hasta la orilla fangosa y la tendió suavemente, presionando su mano contra su espalda. El agua brotó de sus pulmones mientras tosía violentamente, atragantándose, pero viva. Le frotó los hombros con firmeza, sosteniéndola mientras su cuerpo luchaba por volver al aire. Sus párpados se abrieron, vidriosos y desenfocados. Por un momento solo vio el desenfoque de unos ojos grises sobre ella, el contorno de un extraño contra el cielo del atardecer. Luego cayó inconsciente, su cuerpo agotado. Samuel no perdió el tiempo. Se quitó su pesado abrigo de lana, lo envolvió alrededor de su tembloroso cuerpo y la levantó en sus brazos como si no pesara más que un niño. Su caballo, Canelo, esperaba obedientemente. Samuel montó con facilidad práctica, sosteniendo la cerca, su cabeza presionada contra su pecho. El viaje fue largo, 3 millas de sendero accidentado hacia su rancho. Los únicos sonidos eran el ritmo de los cascos golpeando la tierra y las respiraciones superficiales e irregulares de la mujer en sus brazos. Samuel no dijo nada. Las palabras nunca habían sido su fuerte, pero su silencio no era vacío. Era un escudo, una promesa no dicha de que ella no quedaría a merced de la crueldad del río o del pueblo. Para cuando llegaron a su rancho, el sol se había ocultado tras el horizonte, pintando el cielo de tejas con franjas púrpura y dorado. Su casa de adobe se erguía sólida contra la llanura que se oscurecía, las tejas rojas captando el último resplandor de luz. Se bajó del caballo, la llevó dentro y la acostó en una habitación de invitados que no se usaba desde hacía años. Su rostro estaba pálido, su cabello oscuro extendido sobre la almohada como una sombra. Samuel la miró por un momento, su expresión indescifrable, luego arregló la manta a su alrededor. El río casi se la había llevado, pero estaba viva, y ahora estaba bajo su techo. Afuera, el viento susurraba entre los árboles de mezquite, llevando secretos a través de la tierra abierta. Samuel aún no sabía nada de la tormenta en la que se había metido, los chismes de San Marcos, la envidia de sus mujeres, la furia que no descansaría hasta que Isabela Morales fuera silenciada para siempre. Por ahora solo estaba la quietud de su casa, el leve crepitar del fuego en el hogar y el sonido de su respiración, irregular pero constante. El sol de la mañana se elevó sobre San Marcos, derramando oro sobre el campanario de la iglesia donde la tragedia había golpeado meses antes. Las campanas estaban en silencio ahora, pero para Isabela Morales, su silencio llevaba el peso del recuerdo. Ella había estado allí ese día, con el corazón en un puño mientras Miguel, su marido, trabajaba en lo alto de los andamios. Le había saludado con la mano una vez, sonriendo como un niño orgulloso de su tarea, antes de que la viga bajo sus pies se rompiera con un sonido como un trueno. La caída fue repentina, brutal y final. Para cuando la gente del pueblo corrió hacia él, la tierra ya estaba roja bajo su cuerpo. Isabela solo tenía 23 años. Al principio el pueblo ofreció lástima. Voces bajas, canastas de comida dejadas en su puerta, manos suaves tocando su hombro. Pero el dolor se convierte rápidamente en sospecha en un lugar donde todos conocen los asuntos de los demás.
San Marcos era el tipo de pueblo donde los secretos no duraban más que el pan de la mañana, y una joven viuda con un rostro tan radiante como el de Isabela era vista menos como una tragedia que como una amenaza. Los hombres bajaban la mirada cuando ella pasaba, no por respeto, sino por miedo a que sus esposas notaran sus miradas. Los susurros de las mujeres se volvían más agudos, sus miradas más frías. Demasiado joven para ser decente, demasiado hermosa para ser confiable. Isabela sentía el peso de su juicio cada vez que caminaba por las calles estrechas. Una mañana de martes entró en la panadería con sus últimas monedas apretadas en la mano. El aire estaba caliente por el olor a pan recién hecho, del tipo que Miguel solía llevar a casa después de un largo día. Ya podía saborearlo, la corteza crujiente contra su lengua, cuando Agnes Turner le bloqueó el camino. No hay pan para ti, dijo Agnes, sus labios curvados como si hubiera mordido algo agrio. La mirada de Isabela pasó más allá de ella hacia los estantes repletos de barras doradas. Pero hay, sí, para la gente decente, sí, la interrumpió Agnes. Para ti no. Las palabras golpearon como una bofetada, e Isabela sintió que el calor le subía a las mejillas. Dio media vuelta y se fue, el peso del hambre royéndole el vientre, pero la herida más aguda era el vacío que le arañaba el corazón. Había perdido más que pan ese día. Había perdido su lugar entre ellos. Llegó el domingo e intentó encontrar consuelo en la iglesia, el único lugar donde su dolor podía encontrar una voz. Se vistió de negro, la tela pesada sobre sus hombros, y caminó hacia las puertas. Pero Marta Caldwell, alta y severa, encabezó un muro de mujeres que le cerró el paso. No eres bienvenida aquí, declaró Marta, sus ojos brillando con furia justiciera. Solo vine a rezar por Miguel, susurró Isabela. Reza en casa, espetó Marta. No permitiremos que pasees tu rostro aquí, robando maridos con esos ojos tuyos. Detrás de ellas, los hombres se movieron incómodos, mirando sus botas, sin querer encontrarse con la mirada de Isabela. El padre Donovan, de pie cerca del púlpit,